aproximadamente 35 estaciones de servicio por cada 100.000 habitantes. Es una de las cifras más altas de la región. Según reportes, solo en Asunción hay 180 estaciones de servicio y siguen construyendo más. Hay barrios donde uno ya no sabe si vive en una ciudad o vive en un catálogo de combustibles. En Paraguay, el 30% de la población no tiene acceso a agua potable. El 24% de la población tiene dificultad para acceder a alimentos. Sí, para alimentación, para poder comer, para sobrevivir, a eso no se puede acceder a veces. Pero el 100% de la población tiene acceso al combustible. Bueno, digamos que tienen acceso, porque tampoco es tan barato como para que todo el mundo pueda acceder. Hay ciudades en el mundo que trabajaron mucho por ser, por ejemplo, la que tiene mayor cantidad de bibliotecas. Hay ciudades que trabajaron por ser la que tienen mayor cantidad de espacios verdes. Asunción decidió hacer su propia versión latinoamericana. Un surtidor en cada esquina. Lo sorprendente es que el gobierno decidió suspender la habilitación de estaciones de servicio por 5 años. Y sí, es como cuando alguien decide cerrar el bar una vez que todos los clientes ya están tirados en el piso de tan borrachos que están. Pero incluso con la suspensión, se habilitaron 83 nuevas estaciones de servicio solo en el 2024. O sea, esto significa que la prohibición funciona, algo así como nuestra dieta que empezamos todos los lunes. Y en las redes ya surgió una frase maravillosa. Asunción, madre de las estaciones de servicio. Y uno empieza a preguntarse, ¿hay realmente tantos autos acá? A este ritmo, en breve, cada conductor va a tener su propia estación de servicio personalizada. ¿O será que estamos habilitando tantas estaciones de servicio porque quizá estamos ocultando otra cosa? Según algunos analistas, es la propia CEPRELAT la que ya admitió que tal vez algunas estaciones de servicio se estén utilizando para realizar lavado ilegal de dinero. Y entonces, cuando se habilita una estación tras otra en cada esquina de cada cuadra, claro que se vuelve sospechoso, sobre todo cuando tenemos algunos funcionarios públicos que sí, son medio fáciles de sobornar. Pero quizá lo más fascinante no sea la cantidad, sino la velocidad. Durante la gestión municipal de Nenecho, por ejemplo, se habilitaron 40 estaciones de servicio. Escuchaste bien, 40. Eso no es urbanismo, eso ya es una producción en serie. Yo creo que a esta altura el turismo de Asunción puede reorganizarse. Atiendan. Con un bus nos vamos y decimos a la derecha una estación de servicio, a la izquierda la más nueva estación de servicio y al fondo la otra estación de servicio por si la primera y la segunda están llenas. Nuestra arquitectura urbana no es la casa ni la plaza, es el surtidor. No ese surtidor, el otro. Y ahora, como gran final, quieren poner una estación de servicio en la Costanera Sur. Porque nada mejor para un paseo familiar que el aroma a combustible y la vista de un feroz tanque de almacenamiento. Y mientras la SAP alerta sobre la contaminación de nuestros ríos por combustible, nuestras autoridades piensan, a ver, ¿qué le falta a este paisaje natural? Ya sé, una manguera y un cartel luminoso. ¡Exacto! Una estación de servicios. Y la verdad es simple, no estamos en contra de la creación de estaciones de servicio. Por supuesto que son fuentes de trabajo para mucha gente. Pero el problema de la contaminación, el deterioro del paisaje urbano, la tala de árboles para la construcción, el hecho de que hayan más estaciones de servicio que plazas, en serio, es absurdo. Solo esperamos que en el futuro nuestros hijos puedan seguir respirando oxígeno y no hidrocarburos. Bienvenidos, señoras y señores, esto es W. Bueno, y ahora sí, ya hicimos catarsis, nos plagueamos todo y llegó el momento de presentar a nuestro entrevistado. Sí, este periodista, colega nuestro, seguro lo conoces, uno de los más reconocidos de nuestro país, se llama Luis Vareiro y ya está ahí, le estoy viendo sentadito en nuestro sofá cómodo y se vienen las preguntas candentes que le queremos hacer.
Y por supuesto, vos sabés que a través de nuestras redes vos también podés contarnos qué tenés ganas de que le preguntemos a nuestros entrevistados, porque siempre estamos pendientes y ahí en el streaming vamos a ir charlando también. Pero antes de hablar con Luis y preguntarle todo lo que queremos saber aquí en W, nos vamos a una brevísima pausa y ya volvemos. Bueno, ahora sí, señoras y señores, llegó el momento aquí en W. ¿Cómo me gusta este momento de la entrevista? Bueno, en realidad a mí me gusta todo el programa, no seré objetiva porque es nuestro programa, pero va a dar gusto. Este señor con el que voy a hablar ahora, ya te conté quién es, por supuesto, uno de los periodistas más reconocidos de nuestro país. Así que sin más y sin anestesia, antes, espera que, te quiero recordar que todo esto puedes seguir en las redes sociales de ABC, por supuesto, y en W. Después tenemos unas perlitas extras ahí en las redes también que no salen todo acá en este programa. Así que bueno, ¿ya? ¿Anotaste todas las redes sociales que aparecieron ahí? Y ahora sí, sin más y sin anestesia, con nosotros Luis Vareiro. ¡Aplauso! 3x3, 5x5, 25. Luis Vareiro, qué gusto. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? querido? ¿Cómo estás? Bienvenido. Por favor, gracias por invitarme. Estoy muy feliz. Te decía que realmente creo que sos la única persona a la que no entrevisté todavía, digamos, de esta camada de periodistas tan destacados que son ustedes. Así que qué gusto, te voy a conocer hoy. Bueno, qué bien. Siempre hay una primera vez, ¿verdad? Siempre hay una primera vez. Bueno, ¿y esta era tu casa? ¿Había sido también? Sí, no, yo me siento acá, siempre me siento igual parte de ABC. Yo creo que cuando uno forma parte de esta casa, siempre es miembro de la familia, ¿verdad? Se lleva en la sangre. ¿Estuviste mucho tiempo? 15 años estuve yo en ABC, o sea, yo en realidad, la gente no sabe, pero yo soy periodista de diario originalmente, ¿verdad? Tengo tinta en las venas. Sí, la parte de redacción. Sí, lo mío es la prensa, bueno, fue la prensa escrita, pero si yo pudiera elegir, seguiría escribiendo. Lo que me gusta es eso. Mira, bueno, hoy Luis, los periodistas son muy cuestionados y son cuestionados desde todos los frentes. Por un lado, tenés la gente en redes que cuestiona la objetividad de los periodistas, dicen, no, ese lo es un vendido. Los políticos que dicen, no, ese responde al dueño del medio y a los intereses de ese medio. Y te quería preguntar si sentís que hoy en este contexto el periodismo está viviendo su momento más difícil. No, yo creo que siempre hubo cuestionamientos a la prensa. Mira que, a ver, yo empecé en el periodismo a los 19 años, en los 90, o sea, los primeros años de los 90. Y a lo largo de toda mi carrera me han tratado de argañista, oviedista, antiargañista, qué sé yo, lainista. Eso siempre hubo. Yo creo que lo que cambió en las redes sociales nomás, o sea, como dice Humberto Eco, le dio voz a una legión de imbéciles. Entonces, y además es el espacio en donde también se hace política, porque hacen política también, ¿verdad? Yo creo que en general siempre hubo periodistas, a ver, la gente, yo no sé si la gente le escucha o le lee al que cree que dice la verdad, o en realidad le escucha y le lee al que opina lo que ellos mismos opinan, ¿entendés? Creo que Harari, el que dijo en su último libro, decía él que la gente no busca la verdad, busca que alguien le cuente lo que quiere escuchar. Y bueno, eso obviamente impacta en este oficio nuestro, ¿verdad? Claro. Ahora, ahí hay un público y es fascinante, me encanta lo que decís, Luis, porque de hecho yo creo, así como público, que claro que es así, ¿verdad? Pero por otro lado, ¿realmente es la sociedad la que cambió o el periodismo cambió? No, yo creo que hacer periodismo es siempre la misma cosa, no creo que sea distinto. O sea, hay otras herramientas, otras plataformas. Lo que pasa es que el espectáculo es lo que está ganando más espacio. Sí. Que es lógico, porque estamos en esta era de las redes sociales. ¿Y cuál es la característica de las redes sociales? Que todo el tiempo tenés que impresionar. Siempre tiene que haber un show, un espectáculo, Sí. algo que llame la atención. Estamos en la generación del TikTok.
TikTok es la cosa rápida que tiene música, tiene movimiento, tiene colores, ¿verdad? Tiene algo que... ¡puc! El show, ¿verdad? Y bueno, eso es difícil hacer con el periodismo. Claro. O sea, igual le agregás cosas. O sea, a mí, por ejemplo, mi esposa me reta a menudo porque yo uso palabrotas, ¿verdad? Sí. Y no es que yo hable todo el tiempo así, ojo, o sea, no es que yo todo el tiempo esté diciendo, use palabras altisonantes. Pero creo que cuando la gente está tan anestesiada, es necesario hacer... Mira, yo recuerdo que una de las clases que para mí fueron, digamos, de las más importantes, era con Elio Vera. Y Elio Vera a veces entraba en su clase y de repente decía, ¡sexo! Y se quedaba todo el mundo así. Y después seguía hablando lo que él quería, ¿verdad? Amo. No tenía nada, pero ¿qué es lo que hacía? Era llamar la atención, ¿verdad? Era el shock ese, y después seguía con lo que le interesaba que la gente aprendiera. Y más o menos esto es así, ¿verdad? Yo creo Totalmente. que tenés que competir con eso. O sea, un poco el periodismo tiene que saber jugar con el show, ¿verdad? Y bueno, y uno se adapta. Claro. Pero en el fondo sigue siendo periodismo. Y vos te tuviste que adaptar, Luis, porque pienso, vos tenés décadas en el periodismo. Sí. No quiero decir décadas porque tampoco sos tan viejo, pero... Pero son décadas. Pero son décadas. Sí. En el periodismo, y yo pienso, vos empezaste, o sea, siempre estuvimos acostumbrados a verle a los periodistas más distantes, solo su lado profesional. Hoy vos estás en redes mostrando, no sé, tu rutina de gimnasio, Sí. Te mostrás en la playa. Todo esto que vos estás mencionando de las redes, obligaron a que los periodistas tengan que salir de esa zona de yo soy el periodista que da las noticias y crear una especie de personaje también para estar más cerca de la gente y competir contra esto que son hoy los algoritmos. Sí, yo creo que, a ver, hay diferentes roles también. O sea, no es lo mismo. Si yo estuviera haciendo solamente prensa escrita, y no, lo otro no tendría sentido, ¿verdad? O sea, prensa Decir lo escrita, otro, tipo mostrar cosas tuyas en redes. Claro, porque no sos... digamos, en un diario, el diario pues tiene eso de que es colectivo, es un trabajo colectivo. La televisión, sobre todo la televisión, y la radio te da otro rol, ¿verdad? Te convierte en un celebrity. Sí, digamos que la consecuencia un poco es eso, ¿verdad? El tema de Por la ahí no te fama, gusta la palabra, pero sí, es una no, pero realidad. es claro, Sí. claro. Es una cuestión que, o sea, hay que ¿Sos tener mucho... famoso, Luis, o no? Sí, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque uno se puede marear fácil, ¿verdad? La fama es una cuestión muy efímera, es muy adictiva en algunos casos. Hay gente que necesita desesperadamente y si deja de estar en pantalla se muere. Pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Lo que pasa es que es poder también, ojo. El tener notoriedad también significa poder. Y, a ver, nosotros como periodistas, de hecho, ya administramos poder. O sea, aunque estés en un periódico, tiene fuerza. Que lo que vos publicás tiene fuerza. O sea, obviamente cuando además tenés opinión y tu opinión cuenta, eso te da poder. Pero nunca tenemos que olvidar el rol que tenemos. O sea, nosotros no somos el poder, somos el contrapoder. O sea, nuestra función principal es ponerle límites al poder político y al poder económico. Y no convertirnos nosotros mismos en poder, ¿verdad? Claro. Pues sabes que se habla mucho del ego en el periodismo, Por ¿verdad? supuesto. Y de que hay. O Por sea, supuesto hay que mucho sí. ego en el periodismo y como vos decís, de repente pasa que hay figuras que terminan siendo casi más importantes ellos que la noticia. ¿Te parece que esto puede ser algo peligroso para el periodismo? Es peligroso. O sea, en realidad no debería ser así. Nosotros no deberíamos ser nunca la noticia. No debería ser. Pero a veces ocurre. Me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Sobre todo por algunas polémicas. Pero yo creo que la polémica es buena cuando la polémica apunta a algo. O sea, no la polémica por la polémica, sino, no sé, por decirte, hace poco yo tuve un exabrupto con 2 funcionarias que me parece que estaban haciendo algo realmente indignante, ¿verdad? ¿Podemos mostrar el video ahora ya que estamos para recordar? Sí, claro. Sí. Claro. Genial. Sí, podemos. Sí. Te metiste con lo que más amo en mi vida, mi mamá. Nos vemos muy pronto. Lo que hiciste no tiene perdón. Eso es todo. Una sola precisión que cada tanto hay que hacer, ¿verdad? Es simple.
Hijo de puta es un insulto que no tiene nada que ver con la madre. Hijo de puta es hacer referencia al hijo, no a la madre. O sea, cuando vos le decías a alguien, sos un hijo de puta, no estás refiriéndote a su mamá. Te estás refiriendo a él o a ella. Bueno, tuvo mucha repercusión esto, Luis. Sí. A ver, ese fue un momento, estábamos en la radio, bueno, la radio también tiene su canal se transmite, ¿verdad? Entonces, pues estamos viendo y la reacción fue espontánea, o sea, fue el momento en el que aparece el video, la mujer esta que va a hacer su queja y termina grabando a estas dos funcionarias, pero que son el reflejo de cómo maltratan a la gente desde la administración pública. O sea, la mayoría de los funcionarios, no todos, ojo, porque hay excepciones fantásticas, ¿verdad? Pero no entienden su rol de servidores públicos y no entienden que el salario se lo paga el contribuyente. Entonces, una cosa rutinaria en Paraguay es la gente maltratada. Y yo reivindico el derecho de reaccionar ante eso, ¿verdad? Y no reaccionar como si viviéramos en Holanda o en Noruega. Como ciudadano de este país, ¿verdad? De Paraguay. Y si vos no reaccionás de esa manera, no pasa nada. O sea, probablemente si yo hubiese hecho una descripción irónica de lo que estábamos viendo y no pasaba nada. Claro. O sea, esta reacción tiene consecuencias. Y las consecuencias son necesarias. Estoy seguro que estas dos señoritas, bueno, no sé, le harán un sumario, lo que fuere, pero nunca más en su vida van a volver a repetir quiero creer, este tipo de acción. Vos sabés que sabemos que yo no puedo hablar de estadística, pero quiero decir que el 90% de la gente estaba de acuerdo con lo que hiciste, ¿verdad? Mucha gente, en la opinión pública se lee eso, pero sí te tengo que preguntar, vos me hablas de que tu señora te reta cuando sos grosero, sí. Y te tengo que preguntar, ¿crees que tiene que haber un límite en el lenguaje de un periodista? Tendríamos que tener ciertos límites. Repito, si nosotros viviéramos si tuviéramos un escenario distinto, y no, deberíamos ser mucho más cuidados. O sea, alguien me decía, así no se puede hacer un debate, pero es que ese no era un debate. O sea, yo jamás soy grosero cuando estoy entrevistando a alguien. O sea, digamos, si yo invito a alguien a cualquiera de los espacios y estamos debatiendo incluso, nunca voy a ser grosero. O sea, ese es un debate, cuando vos estás debatiendo ideas o posturas, lo que fuere. Pero ese no fue un debate, esa era una reacción ante una situación vergonzosa, ¿verdad? Y no es la primera vez que pasa. O sea, yo he insultado a presidente, a fiscal general, vi un video la vez pasada. Sí, o sea, pero en una conversación no lo haría, o sea, porque además el debate sería imposible. O sea, a mí sí me gusta el debate. Yo creo que debatir es esencial para construir democracia, ¿verdad? Pero reivindico que en situaciones que son indignantes actuemos con el nivel de indignación que nos caracteriza a los latinos. Somos fuertes, tenemos exabruptos y yo me doy la libertad de hacerlo. Claro, y tampoco molesta el rating ser así, ¿eh? Sí, no sé. Sí, digo, a alguna gente a lo mejor no le gusta y tiene el derecho de no escuchar, ¿verdad? Pero yo no lo hago por el rating, ¿eh? O sea, no es que ahora hago esto. O sea, desde que empecé a hacer radio hace no sé cuánto tiempo, lo hago así. O sea, hay como una escuela, ¿verdad? Que empezaron otros. O sea, el primero que empezó a decir las cosas por su nombre y a exagerar un poco fue Víctor Benítez. No llego a los niveles de Bernardes ni en pedo. O sea, eso ya es pasarse todos los límites. Pero creo que hubo mucha gente que empezó a, digamos, a hablar como hablamos, ¿verdad? Como hablas en la calle. O sea, digo, decimos las cosas, las decimos así, ¿verdad? Ahora, repito, en la conversación, no. O sea, jamás lo haría. Es más, yo nunca maltraté a alguien que entreviste. Hay gente que no consigo que vaya alguna gente, por ejemplo, a debatir. Por decirte, Calega Laverna es un tipo que no quiere debatir conmigo. ¿En serio? Bachi Núñez no quiere debatir conmigo. ¿Por qué? Y no sé, no quieren ir, no van. Y obviamente yo no lo voy a maltratar. No. Ahí discutiremos ideas, ¿verdad? Y argumentos.
Sí. como tiene que ser. Claro. Mira, hablabas hace un rato, Luis, de lo que está pasando en el periodismo, con todas las redes, con esta competencia, no sé si llamarle casi injusta, que hoy tenemos que enfrentar los periodistas. Y yo supongo, vos hablábamos ya de toda tu trayectoria. Imagínate que vos antes, no sé, hacías una investigación y eso se publicaba, era un reportaje que tomaba semanas, se publicaba por semanas, salía mucho tiempo en TV, en la prensa escrita. Hoy se tiene que resumir todo a un clip de 30 segundos. ¿Crees que eso empobreció al periodismo? Sí, sí, no, definitivamente. O sea, hay cosas que vos no podés relatar jamás en... O sea, no podés resumir... toda la información no la podés resumir en un clic. Eso es imposible. Ahora, yo también creo que igual cuando pasa algo, la gente recurre a las fuentes tradicionales. O sea, sí va a un periódico, sí espera a una información más completa. Mira, creo que lo que sí tenemos que ser es creativos, ¿verdad? Ver la forma de engancharlo. Pero inclusive lo que hacemos, entrevistas de fondo, no sé, yo estuve hablando hace poco con Carlos Fernández, el ministro de Economía. No es una cosa fácil de digerir. Pero después cuando yo veo en las redes sociales, cortan en pedacitos eso, ¿verdad? Sí, Ni siquiera nosotros, sí. o sea, de diferentes sectores, Claro. toman eso y lo van tirando en las redes. Sí. E igual tiene muchísima repercusión. O sea, al final el contenido, el buen contenido, se consume. Claro. No es nuestro fin entonces, Luis. No va a venir la inteligencia artificial y se va a apoderar de nuestros trabajos. No, o sea, la inteligencia artificial está revolucionando todo, eso sí, ¿verdad? O sea, increíble que vos le preguntás a la inteligencia artificial hoy, contame lo último que dijo Trump sobre la guerra con Irán. Uh-huh. Y te escupe en segundos con fuentes, y es brutal, ¿verdad? Pero la inteligencia artificial no va a reemplazar la contextualización y la opinión de otro ser humano, porque los seres humanos tenemos que sentirnos identificados con alguien. O sea, el algoritmo nunca va a ser tú igual, no es un espejo el algoritmo. De hecho, hoy, Luis, pasa algo que no sé si te parece, como que te veo optimista, me pone feliz, me contagias, porque es como que estamos todos un poco preocupados y desesperados por este tema de la inteligencia artificial, los tiempos, la inmediatez que hoy se requiere en todos los medios, ¿verdad? Pero hoy hay tanta información que finalmente es como que la gente tiene que volver a los medios tradicionales para confirmar si una noticia es real o no, ¿verdad? A vos te va a pasar mucho eso. Sí. A mí, mira, lo que me preocupa, por eso yo siempre insisto, el problema es sobre todo financiero, porque hacer periodismo es caro. Es caro. O sea, mira, yo estando en este diario, en ABC, en el 2000, yo estuve hasta el 2000, no sé, 12, 15, no me acuerdo bien ya. Pero, no sé, una de las investigaciones que hice en el diario hacía necesario que viajara afuera. O sea, fui a Miami creo que 2 o 3 veces. Claro, pero era seguir una investigación. O sea, hacer esa investigación, que casi tumbó un presidente entonces, que era González Macchi, costaba caro. O sea, eso no lo puede hacer una plataforma en internet o un perfil. No, vos necesitas... Mira, una vez leía a la directora de Spiegel, creo que se llama esta revista alemana, que es una de las revistas que mejores trabajos periodísticos ha hecho, y ella decía, yo tengo el mejor equipo de periodistas de Alemania, pero cuestan lo que cuesta el mejor equipo de periodistas de Alemania. O sea, eso es caro. Y ahí es en donde yo creo que tenemos el problema, cómo financiar el periodismo de calidad. Vos tenés que viajar, tenés que ir, tenés que grabar. Eso no lo hace un algoritmo. No es lo mismo un ser humano que está cubriendo la guerra en Ucrania que un algoritmo que te va a contar algo. Tiene que haber un ser humano ahí y eso cuesta caro. Claro. Sin embargo, hoy, creo que hace poco era, Luis, que salía la noticia de, no sé si era Jeff Bezos en el Washington Post, ¿verdad? Que despedía, no sé, un tercio de sus empleados. O sea, de que afecta, ¿verdad? Sí, y ese es el problema principal. Eso es lo que te decía. O sea, vos antes tenías en los periódicos, no sé, cuando yo estuve acá, había 15 personas cubriendo economía. Y hoy vas a tener, con suerte, 3. Entonces, obviamente, la calidad de la cobertura no es lo mismo. Yo cubría un área. Yo tenía el sector financiero y fiscal.
y puto, ¿verdad? Bueno, hoy vos tenés un cronista que tiene que cubrir 20 cosas diferentes. Y tiene que ser camarógrafo. Sí, sí. Y su productor y todo. Sí, y claro, ¿no? Tiene que hacer todas las cosas. Y además, a mí lo que sí me preocupa es el tema de la formación de los periodistas. ¿Verdad? Porque hay una legión ahora que terminó la carrera, que no es lo mismo. O sea, yo les insisto con eso. Salvo que haya algunas universidades que hoy estén invirtiendo en otras cosas, yo creo que sí tenemos que tener ciertas habilidades. Por ejemplo, hoy tenés que saber editar en un teléfono. Son cuestiones prácticas. Que nos enseñan en la universidad, decís. Sí, no, que por ahí te pueden enseñar hoy, ¿verdad? Cómo editas con tu teléfono, etcétera. Pero hay una cuestión de contenido del periodista que no te va a dar la universidad. Claro. O sea, vos tenés que estar leyendo permanentemente, tenés que estar informándote, entender cómo funciona el mundo. Y eso requiere de un hábito con la lectura, por ejemplo, que a mí me asusta porque no veo. O sea, a veces el dice, ¿cuál es el último libro que leíste y cuándo lo leíste? Y lo último que hizo fue ver una serie en televisión, no sé, ¿verdad? Bueno, eso, por ejemplo, es inadmisible. El periodista no puede no estar leyendo todo el tiempo algún libro, alguno, literatura, filosofía, política, lo que fuere. Te quiero preguntar algo, no me respondas todavía. ¿Lees los comentarios que la gente te hace en redes sociales, Luis? Espera, porque tenemos que irnos a un corte. Dale. Demasiado quiero saber. Así que nos vamos a un brevísimo corte. Ustedes quédense con nosotros, ya volvemos. Esto es W. Bueno, de vuelta en W, qué gusto da preguntar todo lo que uno quiere preguntar y mis invitados en serio son los más, porque siempre me dan esa apertura, así que gracias, Luis. No te vayas a molestar por nada lo que yo te pregunto. En absoluto. Y de verdad cuando llegó Luis, tengo que decir, me dijo lo que quieras preguntarme, así que así da gusto, así nos hallamos. Bueno, y te preguntaba si lees los comentarios que la gente te deja en las redes. Por supuesto que sí, claro. Todo el mundo siempre lee cualquier comentario que se haga sobre uno. Siempre vas a leer, eso es... Sí. Y comentan vale, mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay de todo, ¿verdad? Está claro. El insulto, está el piropo, sí. Está todo, ¿verdad? Claro. Sí, lo que con el tiempo haces es endurecer la piel. O sea, eso. Sabes que van a estar los haters siempre. Tampoco tenés que tomarte tan en serio los halagos, porque se te puede hacer perder la perspectiva. Pero dan gusto los halagos. Obviamente, ¿a quién no le gusta escuchar un halago, ¿verdad? O leer un halago? Claro. Pero sí leo, claro que sí. No todo, porque a veces es una montaña dependiendo del tema, ¿verdad? Hay temas que son muy polémicos, entonces tenés un rosario leo unos cuantos, tampoco leo todo lo que escriben. Claro. ¿Qué fue... ¿Te acordás qué fue lo más ridículo que escuchaste o lo que más te sorprendió que se dijo de vos en redes? O incluso, no sé, algún político de turno que haya dicho de vos, por ejemplo. Mira, yo cuando estaba en Radio Ñandutí, estuve también en Ñandutí un tiempo, estaba en ABC, y estaba publicando, no me acuerdo qué cosa, y me enviaron una nota, un sobre, con una suerte de amenaza velada, ¿verdad? Y decía algo así como, deja de joder, sabemos en qué está metido tu viejo. Y mi viejo hacía 8 años que estaba en la Recoleta, o sea, era medio complicado que Por lo visto había algún vareiro, qué sé yo, que estaba metido en algún faro y habrán pensado que era mi viejo, ¿verdad? Ay, Dios. Pero después a ver qué cosa absurda... No sé, lo de siempre. O sea, hay una cuestión que es típica, ¿verdad? Que vos denuncias alguna cuestión y cuál es el interés del dueño del boliche, ¿verdad? Qué sé yo, cuando estaba en ABC, no, lo que pasa es que su bolillo, qué sé yo, quiere comprar el banco, no sé, yo escribía más sobre el tema financiero. Ahora que estoy con Bierzi, lo que pasa es que el contrabando del azúcar, claro. Qué sé yo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero... La verdad que los periodistas casi no tenemos ninguna conversación con los dueños del boliche. Bueno, en ABC sí, porque su bolillo estaba acá todo el tiempo, ¿verdad? Cero estaba al pie del cañón. Pero en el grupo Bierzi, por ejemplo, yo a Bierzi no lo vi, lo habré visto 3 veces en mi vida. O sea, no sé si existe, ¿verdad? Por ahí una entelequia, qué sé yo. No está ahí, ¿verdad? El hombre tiene negocio por todos lados, nunca va a estar en el medio, un boliche más.
Pero es una crítica, Luis, que se escucha mucho. O sea, la gente dijo, como vos decís, hace mucho habrás escuchado y has de seguir escuchando que la gente dice que el periodista defiende los intereses del medio en el que está. Claro. Y bueno, y te pregunto, ¿esa es una crítica realmente injusta o hay algo de verdad en eso? Porque vos decís por ahí, el dueño no me dijo nada directamente, pero hay cuestiones que son indirectas o tácitas, ¿verdad? Sí, mira, a ver, vos tenés, pero la gente, a menudo hace esto de la prensa, y la prensa no es una cosa, es periodistas, es medios, y allí encontrás de todo. O sea, hay medios que se abrieron acá exclusivamente para defender una posición política, un gobierno de turno. Dentro de un mismo medio vos podés tener periodismo y podés tener artículos que claramente están defendiendo algún interés en particular del grupo empresarial que tiene ese medio. Y tenés periodistas que hacen periodismo y tenés periodistas que hacen lo que siempre se llamó en las redacciones el TS, el trabajo sucio, que es alguien que defiende abiertamente el interés comercial del dueño de la empresa, ¿verdad? Y siempre hay, o sea, y además es grosero, ¿no? Yo creo que la gente cuando escucha eso se va a dar cuenta. Yo tengo que decir que felizmente nunca estuve en esa posición, o sea, nunca me pasó que el dueño del boliche me diga, quiero que defiendas esto o que opines esto. Porque además en ese mismo momento perdería cualquier valor como periodista, porque creo que la gente, si me escucha o me sigue, es porque cree lo que estoy diciendo. Si me escucha de repente, o sea, por decirte, cuando ocurrió el escándalo del contrabando de azúcar del supermercado, jamás me habrán escuchado una línea de defensa al grupo, pero ni por asomo. Es más, cuando me tocó hacer una editorial después de eso, pues yo hacía un programa y dije, bueno, si el señor Bierzi es un contrabandista de azúcar, que se vaya preso. Dijiste Si eso. lo pruebe, si hay pruebas, entonces la justicia tiene que meterlo preso. Porque, cuando me dijeron, ¿no lo vas a defender? No, tiene una legión de abogados que lo defiendan ellos. Yo no lo voy a defender. No, es mi rol. Esa no es mi función, ¿verdad? Y creo que, digamos, hay un sector de periodistas que hemos trabajado siempre así, ¿verdad? Después están otros que, no sé, querrán acomodarse. Eso en todas partes hay, ¿verdad? Se quieren quedar bien con el jefe, chupamedias hay en todas partes, trepadores hay en todas partes, ¿verdad? Eso existe, por supuesto que sí. Y en el periodismo hay de todo. Decía la vez pasada, estaba sentado acá conmigo también Enrique Vargas Peña, y él hablaba de periodistas que no quiero citarle mal, pero decía algo así como que están en operaciones, operativos, y cuando yo le preguntaba a qué te referís, y me decía, sí, son periodistas que son específicamente pagados para, por ejemplo, fundirle la vida a alguien en particular. Sí, puede ser. ¿Eso hay? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que hay extorsionadores, hay chantajistas. Es más, hay gente que fue echada de medios por eso, ¿verdad? Porque cuando descubrieron que efectivamente usaban el medio como herramienta de presión. Sí, ha ocurrido, ¿verdad? Y estoy seguro que ocurre, ¿verdad? Uh-huh. Hay operadores políticos, claramente, o sea, es como grosero, ¿verdad? Hay de todo, o sea, esta es una profesión, claro, porque administras poder. Y podés usar el poder para hacer dinero, podés usar el poder para potenciar a alguien, para fundir a alguien. Hay campañas que se hacen en los medios, clarísimas. ¿Hasta ahora pasa eso? Sí, claro que sí. Uf. O sea, hay medios que se abrieron recientemente para defender exclusivamente un negocio financiero, por ejemplo, ¿verdad? O sea, eso ocurre. Lamentablemente, lo que pasa es que hay un error enorme de la gente que compra un medio para defender un interés o para atacar. Porque si, digamos, se lanza el medio y ya sale con ese perfil, nadie le cree. O sea, acá Horacio Cartes arruinó una cantidad de medios de comunicación. Porque al comprar el medio de comunicación y cambiar el perfil del medio para que pase directamente a defender una posición, lo mató, porque toda credibilidad se fundió. Ahora, el medio puede tener una posición con respecto a determinados temas, ¿verdad? Pero si actúa como medio, o sea, como medio periodístico, vos tenés información, tenés denuncia, tenés todo,
y en medio de todo eso tiene una posición editorial con respecto a determinado tema, igual va a funcionar. O sea, a veces tiene posiciones, digamos, con respecto a un montón de cosas que uno puede discutir, eso puede estar en desacuerdo, puede decir, no, esto es el interés de la familia Socolillo. Pero es un medio completo, es un medio que tiene denuncia, es un medio que tiene informaciones, es un medio periodístico. Tiene una línea editorial con la que podés polemizar o no, pero es un medio de prensa, no es un medio de propaganda. Cuando vos comprás y convertís en un medio de propaganda, murió. En todos estos años, Luis, ¿te ofrecieron dinero o te quisieron extorsionar para que defiendas algo o para que denuncies algo en particular? Vos sabés que a mí me resulta casi ofensivo decir que nunca me ofrecieron un peso. Nunca, ¿Qué jamás. cosa? No, nunca. O sea, es más, no sé cómo funcionará eso, porque no sé si la cosa es directa, alguien te llama y te dice, che, te voy a pagar tanto. No sé cómo opera. Yo creo que tiene que haber alguna, es como el coqueteo, ¿verdad? Tiene que haber una señal de la otra parte para que vos te animes a seguir tanteando, ¿verdad? Y como en los espacios en los que yo he estado, nunca dimos siquiera alguna señal de que se podría influenciar o comprar. Me parece que por eso nunca hubo ninguna oferta, ¿verdad? Ahora sí hay estos, por ejemplo, que quieren vender entrevistas, ¿verdad? Ahora que empieza a cerrar el periodo político, rompen las pelotas porque lamentablemente hubo muchos periodistas que efectivamente convirtieron eso en un negocio, o sea, abiertamente, o sea, vos pagás y yo te entrevisto, ¿verdad? Candidatos, digo. La entrevista puede inclusive no ser concesiva, o sea, puede ser una entrevista, Claro, te hago preguntas incómodas, pero vos pagaste para que te entreviste, ¿verdad? Eso hace que la esencia de la entrevista se caiga. O sea, eso no es una entrevista periodística, ¿verdad? De hecho, yo ahora discutí con el medio, porque hay un montón de políticos que quieren entrar, entonces le digo, bueno, hagan una cápsula distinta, que le entreviste otro periodista, yo no le voy a entrevistar, vendan el espacio ese y metan ahí como publicidad, pero no vayan a pretender que yo le entreviste. Y bueno, esa es una discusión en la que yo me impuse y nunca permití que me vendieran una entrevista. Pero eso está muy bueno porque, o de todas maneras, tiene que tener algún tipo de disclaimer diciendo, esta entrevista fue pagada, sí. Algo así, ¿verdad? Vamos, hoy los diarios hacen algo que antes nunca hacían, pero porque tienen que sobrevivir financieramente también. O sea, ¿Qué es? entran y esto que le llaman, no sé qué, branding, no sé qué, mira, tienen unos nombres ahí, y aparece una entrevista que es una entrevista comercial, una entrevista a, qué sé yo, Claro. el dueño de la marca tal, y es una entrevista comercial. Y es válido porque en realidad con eso buscan financiar el periódico que tiene información periodística. O sea, está bien, vos tenés ahí la entrevista pagada, pero que está diferenciada del resto, pero después en la otra página tenés la denuncia sobre Chaqueñito, que es el rol que tiene que tener el medio, ¿verdad? Claro. Recientemente tuvimos este caso, Luis, de Carlos Granada, que para contextualizarle a la gente que por ahí no sabe, fue un gerente que fue denunciado por una funcionaria del canal donde él estaba, que era Canal 9, le denuncia por acoso, por abuso, y bueno, el final de esta historia es que él termina condenado y ella termina siendo restituida otra vez en su puesto laboral, de donde la habían despedido en el momento en que ella hace la denuncia. Y bueno, te quiero preguntar a vos como periodista, ¿qué reflexión te dejó este caso? Yo creo que es demasiado importante. Espero que sea aleccionador, porque en los medios, como en casi todas las instancias de trabajo en Paraguay, existe el acoso. Eso se ha normalizado durante demasiado tiempo. Eso ocurre en las oficinas públicas, eso ocurre en las empresas privadas. Parte de nuestra cultura autoritaria es usar el poder para abusar de aquellos que estén por debajo. Y eso estoy seguro que se ha dado en los medios, se debe seguir dando, ojalá que cada vez sea menos y que se animen siempre a denunciar. Pero sobre todo me parece que marca un antes y un después esto, ¿eh? Porque seguro que en su momento
Granada y la gente que haga las prácticas que él, las mismas prácticas que él estuvo llevando vergonzosamente adelante, se creerán impunes, ¿verdad? El poder pues te da esa sensación de impunidad. Así que me parece fantástico que haya ocurrido. Me parece, pero... Y mira que no es solamente lo que tiene el poder, o sea, viste que cuando se habla del machismo ya enseguida reaccionan todos, oh, el progresismo, no sé qué, no, es una realidad, o sea, vamos, todos sabemos que eso es así, ¿verdad? Las mujeres siempre tienen el doble o el triple de esfuerzo para poder alcanzar el mismo lugar que el hombre. Y si alcanza, ya empiezan a hacer correr todos los rumores de que seguramente con alguien se acostó y por eso llegó ahí, ¿verdad? Entonces, me parece fantástico lo que pasó. Y realmente, y hablaba de una realidad, Luis, que es cuántas veces pasó esto y cómo este fue como un punto de inflexión, ¿verdad? Y no hablaba solamente en los medios, en todos lados, pero realmente siempre hubo como mucha gente poderosa en los medios, ¿verdad? Y en algún momento crees que hubo como una especie de pacto de silencio entre periodistas donde yo no me voy a meter en esto, yo no quiero meterme en ese problema, voy a mirar nomás al costado. No, yo no creo que haya pactos de silencio, pero sí estoy seguro que hay autocensura en un montón de temas. Hay temas en los que la mayoría no se quiere meter. Yo me he metido en conflictos en los que yo sé que hay mucha gente que opina igual que yo, pero no se quiere meter. No sé, por ejemplo, el tema religioso. Es un tema tabú en Paraguay, no se puede hablar. O sea, cuando yo conté que en una conversación con alguien, digo, no, yo no soy creyente, le digo, soy ateo. ¡Ay! Un escándalo, ¿verdad? Y le digo, bueno, ¿por qué? O sea, la religión no tiene que ser una cuestión que defina a las personas. Y entrar en temas complejos, ¿verdad? O el tema de la moral. Hay un montón de temas. El tema del machismo mismo, ¿verdad? El tema de la educación sexual. O sea, son temas en donde no es fácil meterse porque tenés mucho que perder, siempre. Sí. Y yo creo que sí, ahí hay como omisiones, digamos que interesadas. Pero pactos de silencio, no creo, che. No, la verdad que no creo. Luis, vos estás acostumbrado a salir a la calle, seguro que la gente te pide selfies, te habla, te pide que hagas denuncias, ¿verdad? Ese es un poco el precio de la fama de no tener privacidad. Pero por otro lado, hoy estás viviendo un momento donde hay una generación o más de una generación que le decís quién es Luis Barreiro y no saben quién sos vos, no te conocen. Es muy loco eso, que son los chicos que hoy están consumiendo sus noticias, su información en otras plataformas. ¿Cómo te hace sentir eso? No, que es normal, o sea, me parece que es natural. O sea, me parece que, a ver, casi todos empiezan a consumir noticias a partir de cierta edad. O sea, yo creo que, digamos, el que hoy me conoce, que tiene 35 o tiene 40, probablemente cuando tenía 13 tampoco tenía la más pálida idea de quién era, o no sabía quién era Óscar Acosta, porque tampoco consumía a lo mejor noticias. Pero creo que a partir de cierta edad sí ya empiezan a ver y a enterarse y terminan sabiendo quién sos, ¿verdad? Claro. Pero, o sea, que a mí me impresiona, no sé, chicos muy jóvenes y chicas muy jóvenes que de repente sí consumen, ¿verdad? O sea, me pasó que, bueno, no sé, también tuvo que ver con que me había invitado Romy, que es de todo ese grupo, esa generación. Romy ¿verdad? Mendoza, que es una influencer muy conocida. Exacto. Sí. Me había invitado a un espacio y ahí como que de repente, digamos, se enteró alguna gente de ese grupo etario. Claro, los veinteañeros, que ponele. existía Sí. alguien que hacía periodismo y bla, 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 ¿verdad? Pero me parece que es natural. Bueno, Luis, tantos años cerca del poder, ¿te entró en algún momento ese bichito de cruzar la línea y querer meterte en la política? No, nunca, che. Nunca. O Porque sea, muchos lo hicieron, muchos de tus colegas. sí, pero me parece que, o sea, yo tengo muy claro, a mí me apasiona el periodismo. Yo no me imagino haciendo otra cosa que no sea periodismo. Me han planteado 1000 veces, ¿verdad? La última fue el loco de Payo que me dijo que quería que lidere su lista del Senado. ¿En Sí, hasta ahora serio? me reclama que yo tengo la culpa de que hayan entrado chaqueñitos y qué sé yo, porque
porque no aceptaba entrar en su lista de, ¿verdad? Vos ibas a encabezar la lista de payocubas, entonces, sí, mirá. No, espera. Es que él me planteó, jamás se me pasó por la cabeza siquiera, ¿verdad? No, un ratito no pensaste No. así, y sí. No. Primero porque no me gusta, yo no quiero ser legislador, no me interesa. Y tampoco me interesa el poder político, no, o sea, me interesa, pero estando en la vereda de enfrente, ¿verdad? ¿Te gusta más de este lado? Sí, toda la vida. No, a mí la verdad que no me tienta. Si tuvieras que pensar en todos estos años de experiencia, de oficio, ¿cuál puedes decir que fue tu mayor acierto y cuál fue algún error que cometiste o algo de lo que te arrepentís? Mira, creo que en algún momento mira, ¿sabes cuál fue mi mayor acierto? Cuando recién empecé en el periodismo me dijeron, bueno, está el área política, yo quería hacer política, está el área de política y está el área de economía. Y yo no quería hacer nada de economía, no entendía un carajo de economía, la política es lo que me interesaba. Y me habla un periodista de economía y me dice, prueba una semana o dos, dale una oportunidad. Y solo para que no me jodiera más, me metí, ¿verdad? Y fue lo mejor que hice, porque en economía vos entendés cómo funciona un país, entendés cómo funciona el tema de la corrupción. Para mí fue clave. La piedra angular de mi carrera es haber estado en el área de economía. Mira. Creo que fue mi mayor acierto. Y metida de pata a montones. Uf. Cuando te dicen, no me arrepiento de nada, eso es un disparate. No, o sea, digo, al final del día no hay un día en que no diga, esto hice mal. Siempre metes la pata. Yo, sobre todo por bocón, yo soy terriblemente bocón. Dije una cantidad de disparates, o de repente me caliento fácilmente. Sin ir lejos, en estos días me pasó algo. Salí de casa y subido a la vereda estaba una camioneta. La mitad, dos ruedas sobre la vereda y dos en el asfalto. Frente a casa hay una gomería. Y me voy y le golpeo y baja el vidrio y le digo, ¿qué carajo estás haciendo? Le digo, puta, me estás rompiendo toda la vereda. Tú no sabes qué sé yo. Y el tipo me dice, perdón. Se quedó así medio cortado. Le digo, pero no puede ser. Me dice, ¿pero por qué me retás? Me dice, ¿por qué no me decís bien? Me dice, hola, yo soy fulano de tal. Ay, no. Y me tiende la mano el tipo. Y vos sabés que me sentí como un imbécil. Porque el tipo tenía razón. O sea, yo le podía decir, che, hermano, bajá porque me rompes la vereda. Por favor, te pido, qué sé yo. Y el tipo bajaba y no pasaba nada, ¿verdad? Pero yo ya estaba alterado desde el vamos. Bueno, por ahí yo te banco y todo el mundo te banca, Luis. No hagas lo que no tenés que hacer y punto. Sí, ya sé. Pero es una... Mira, este tipo que estaba sobre la vereda se dio cuenta que hizo mal, ¿verdad? O sea, no tenía la intención de seguir con la discusión. Me dice, pero por favor, decime bien, yo soy fulano de tal, mucho gusto. O sea, digo, te desarma. Porque, claro, te desarma totalmente. Bueno, de esos errores he cometido montones. Me he arrepentido muchas veces de haber puteado innecesariamente. Los prejuicios también, o sea, por ejemplo, con el tema de los funcionarios públicos, porque he conocido muchísimos funcionarios públicos que después con el tiempo me he dado cuenta que han hecho un gran trabajo y que realmente tenían pasión por lo que hacían. Y claro, nosotros como estamos tan acostumbrados a conocer gente que es corrupta o que entró por la ventana o lo que fuere, entonces ya le metemos a toda la misma bolsa. Claro. ¿Pediste perdón alguna vez? Sí, pedí perdón. Claro que sí. Muchas veces. Mira lo que viene ahí para el cierre de nuestra entrevista. Yo, como siempre digo, me quedo con la mitad de las preguntas pendientes, pero hay que celebrar tu visita. A la mierda. No todos los días le tengo a Luis Vareiro acá conmigo, así que queremos celebrar. Este es nuestro espumante Navarro Correa, así que... ¿Vieron? Así no, yo ya soy experta. Porque realmente, Luis, hay que celebrar. Da gusto tener estas conversaciones, estas charlas desde otro lugar, ¿verdad? Para vos. Poder hablar de las cosas que queremos saber, que queremos preguntarte, que no te podemos preguntar todos los días. Y mucho de lo que la gente pregunta, yo siempre pongo como ejemplo esa charla que hay el domingo en la casa, ¿verdad?
con la familia y alguien dice, pero ¿será que de verdad sí es Luis Vareiro? No es un personaje nomás. Y bueno, y uno siempre pregunta ese tipo de cosas Sí. y hoy te preguntamos un poco. Igual un programa Sí. de 1 hora no alcanza. Así No, que no. yo antes de brindar y de celebrar acá tu visita, celebrar también nuestro programa, tengo una última pregunta. Quiero preguntarte con tantos años en tu trabajo cerca del poder, ¿crees realmente, Luis, que el periodismo puede cambiar algo en Paraguay? O sea, es que yo cuando recién empezaba en el periodismo, empecé trabajando con Elio Vera. O sea, Elio, en el primer año de la facultad me dijo, ¿vos pico en serio querés ser periodista? Sí, le digo, deja de perder tu tiempo, acá vamos conmigo al diario. Y me llevó al diario, aprendí un montón con él. Y me dice, creo que el tercer día me dice, pues yo estaba furioso por una cuestión que nosotros tenemos que cambiar esto. Estaba con un discurso, ¿verdad? De esos. Y me dice, mira, te voy a explicar algo, pibe, me dice. Cuando recién entras en esta profesión, vos querés cambiar el mundo. Al año querés cambiar por lo menos el país. A los 5 años querés cambiar por lo menos algo en la ciudad. Y a los 10 años te das cuenta que ni los muebles de tu casa vas a cambiar. No es tan así, ¿verdad? Esta es una profesión que puede ser frustrante, porque hay cosas que uno espera que cambie qué sé yo, insistí con el tema y viene gente que decía ahora sí y después otra vez resulta que termina siendo peor que los que se fueron. Pero sí, creo que sí. Además, digamos, le perdería el gusto al laburo, ¿verdad? Si creo de repente que todo esto es al pedo y no va a pasar nada, no sé, cierro y me voy, ¿verdad? ¿Pensás que alguna de las cosas que hiciste en algún momento cambió la dirección de lo que estaba pasando? Yo creo que sobre todo la gente empieza a entender diferente algunas cosas, ¿verdad? No sé, por decirte, durante años peleábamos con el tema de que ay, la inflación es algo que se tiene que tener cuidado, que no se dispare la inflación, que no se dispare la inflación. Y bueno, hoy es casi un mantra, ¿verdad? La inflación que no se dispare, prendió, ¿verdad? Nuestra mayor publicidad en el exterior es esa. Sí, pero llevó tiempo eso, ¿verdad? Y mucho tuvo que ver con la prensa que rompía las pelotas con ese tema. Yo creo que hoy la gente se indigna más fácilmente con la corrupción que antes. Eso de que hoy hay más corrupción que nunca, eso no es cierto. Sigue habiendo corrupción, sí, pero no es cierto que haya más corrupción que antes. Mira, antes del 89 y los niveles de corrupción eran infinitamente superiores. Nuestro nivel de tolerancia es más bajo, lo cual es buenísimo. Y yo creo que eso tiene que ver también con el trabajo de la prensa. Así que yo creo que sí, que vale la pena. Además, como decía, creo que había leído, el Pepe Mujica le entrevistaba un poco antes de que se muera, ¿verdad? Sí. Y él le preguntaban si, bueno, cómo se sentía hacia el final ya de su vida, ¿verdad? Y el tipo decía, yo soy un socialista, dice, yo creo que la gente tiene que vivir mejor, creo en la equidad. Y fracasé, dice, o sea, no conseguí eso. Pasé toda mi vida peleando por eso y no conseguí. Pero valió la pena, dice el tipo, me divertí 1 kilo intentándolo. Entonces, más o menos esto es así, ¿verdad? Hay que seguir intentándolo, es divertido hacerlo. Bueno, salud por eso, salud por el periodismo, por seguir intentando. Así. Por seguir intentando, me gusta. No hay que rendirse, gente. Bueno, tomamos porque hay que tomar cuando se brinda. Qué rico, ¿verdad? Así de auto que me invite. ¿Viste? No. Normalmente ni agua ni café. ¿Viste? No, es fumante y sí, no es cualquiera. Qué nivel, Nuestro Navarro Correas. Bueno, un gustazo, Luis, gracias. Nosotros nos vamos a quedarnos a brindar acá un ratito. Nosotros volvemos, W vuelve por supuesto el próximo jueves, así que ya sabes, en otra edición donde hablamos de todo y donde la verdadera conversación siempre arranca. Hasta la próxima, chau chau.